o ya llegó hasta acá estamos? De eso vamos a hablar con el próximo entrevistado. Bien, lo vamos a saludar a Alejandro Bianchi, él es economista, está con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo la ves para esta semana lo que pueda llegar a pasar con el financiero luego de este repunte que recién tuvo el blue de 5 pesos para arriba? Mira, yo lo que veo es que, digamos, va a ser una semana media movida con el dato de inflación y probablemente eso genere cierta, digamos, impulso de dolarización en la gente. Sin embargo, si uno mira, se aleja un poco, ¿no?, de la película de esta semana, hay que ver que el dólar hizo un overshooting y ahora, digamos, con las medidas de tasa más alta, con el dólar soja 4, digamos, está, digamos, nuevamente, digamos, haciendo como una suerte de toma de ganancia o, como dicen, ¿no?, tomando fuerza para un nuevo salto, ¿no? Me parece que puede ser que tengamos 2 o 3 semanas, digamos, quizá de paz cambiaria, pero quizás, bueno, a medida que nos acerquemos ya a octubre, me imagino que aquella gente que está aprovechando para hacer un poco de tasa con los plazos fijos y que está desarmando, digamos, la posición en dólar, se va a volver a dolarizar fuerte. Porque tuviste un rescate incluso de los fondos T+1, se viene rescatando esa plata que puede llegar a dolarizarse. El tema es hasta cuánto más va a intervenir el Banco Central para, tanto en el MEP como para dejar ahí tranquilo el contado, porque si van a mantener el oficial en 350 pesos hasta noviembre, ¿no? Pues digo, si vos no mantenés el oficial en 350 y vas a tener que devaluar de vuelta, no lo puedes hacer antes de las elecciones de octubre. Y si Massa llega al balotaje, no lo va a poder hacer hasta el 19 de noviembre, incluso. Entonces, si no salís a controlar lo otro, la brecha se te va a ir muy, muy lejos. Sí, es como una suerte de trampa, ¿no?, en la que estamos, este sistema electoral, ¿no?, de elección en cuotas, por decirlo, que tenemos, va generando determinadas expectativas y determinados condicionantes, tanto para el partido, digamos, que gobierna, como para la oposición o los que quieren acceder al poder. Está claro que me parece que lo que yo hace poco hacía una conferencia donde decía que es como una carrera donde tenemos varias posibles metas, ¿no? Una está en la elección general en octubre, la siguiente está en el balotaje en noviembre y la otra el 10 de diciembre, el día de la asunción presidencial. Entonces... hay otra más, si me permitís, otra más, sí. y la más difícil de todas, la transición, ¿no? La hasta transición el 10, claro, entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. 20 de noviembre en caso de que haya balotaje, ¿no?, que hoy parecería ser el escenario más seguro. ¿Qué va a pasar en esa transición? Yo me acuerdo que en la transición del gobierno anterior, entre Macri y Alberto Fernández, fue cuando como explotó todo. Cuando todo aumentó, toda la olla a presión que ahora tenés y mandamos para adelante, congelamos este precio, congelamos este otro, chau, listo. Tuviste una hiper de alguna forma. ¿Vos pensás que van a poder mantener esto hasta el 10? Es que venimos a 200 kilómetros por hora en esta ruta con estas 3 metas, pero por otro lado, digamos, las manifestaciones que hace quien hoy por hoy tiene, digamos, la mayor chance de ser elegido, que es Javier Milei, hace que se acerque como si fuera un tren que viene de frente esa dolarización, y eso cambia las expectativas de los jugadores económicos, porque si vos sabés que cuando se verifique el evento, digamos, de que finalmente es elegido presidente, vos probablemente tengas, digamos, con certeza una dolarización, vos en ese mismo momento sabés que, digamos, tenés que salir, huir del peso porque, digamos, el valor de dolarización es mucho más alto, el valor fundamental de dolarización. Hoy por hoy cerca de los 800, 900 pesos, y a medida, digamos, que el gobierno sigue, digamos, en este plan platita de
bajar impuestos, dar de un lado, de otro, cada vez, digamos, y seguir imprimiendo, ¿no? Con las LELIQs, cada vez se van, digamos, más arriba. Yo tengo calculado más o menos 1.000, 1.100 el valor fundamental, es decir, el valor de dólar de convertibilidad en diciembre. Entonces, ese evento te cambia las expectativas y lleva, digamos, al que yo lo veo hoy, digamos, en las operaciones que hacen los clientes en el día a día, es como una suerte de éxodo del peso en el cual prefieren cualquier cosa, inclusive comprar un bono del Tesoro, que si vos mirás, digamos, un bono del Tesoro argentino en dólares tiene un track record de haber defaulteado 3 veces en los últimos 10 años, y así todo prefieren tener eso porque es en dólares, claro, a tener un peso argentino. ¿Vos pensás, Alejandro, que después de las generales, ahora en octubre, va a pasar lo mismo? Digamos, ¿va a haber al otro día una estampida como fue lo posterior a las PASO? ¿O ves que se va a mantenerse, que van a lograr mantenerlo en todo este proceso hasta, como decía Marian, noviembre e inclusive hasta la transición y diciembre? ¿Cómo pensás que va a ser? A ver, dependerá un poco, digamos, del resultado de la elección. Yo creo que da la sensación, por lo que manifestó el ministro de Economía, que hay acordados con el Fondo Monetario de evaluaciones adicionales del tipo de cambio oficial. Entonces, digamos, uno tiene que tener eso en la cabeza, de que eso en algún momento va a suceder. Quizá, como decía Mariano, puede suceder después del balotaje, ¿sí? Porque la diferencia ahí quizás es más corta, es un mes, que lo pueden llegar a estirar a después del balotaje, siempre y cuando el oficialismo llegue con chances, ¿no? Sí. O sea, hay que ver que las encuestas hoy le están dando más o menos 35 puntos a Milei y cerca de 27, 28 puntos. Sí, en segundo lugar, a Massa. En segundo lugar. Entonces, sí, si vos sumás 3 puntos más, si Milei suma 3 puntos más, se terminó el partido ahí, digamos, ¿no? Entonces, ahí la expectativa sería, como te digo, es como un tren que viene de frente donde se adelantan los plazos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es que en caso de un triunfo en primera vuelta, sería ahí el 23 de octubre, que ya, chau, tenés todo. Por eso es que, como vos bien marcabas, la semana previa a las elecciones, como pasó en la semana previa a las PASO, se va a acelerar la dolarización de carteras como método de cobertura, ¿no? Sí, yo creo que puede volver a suceder algo similar a lo que pasó en las PASO, ¿no? Una aceleración de la dolarización de cartera, pero también, ¿sí?, un efecto que se vio previo a las PASO es salida masiva del peso en búsqueda de cualquier cosa que pueda generar una cobertura en términos de movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las acciones argentinas también ganaron, los bonos argentinos en dólares también ganaron, ¿sí? Y bueno, ahora esta semana tenemos probablemente, como decían ustedes, ¿no?, el primer dato de inflación de 2 dígitos en 20 años, y muy probablemente ahí quizás los bonos SER tengan, digamos, un repunto importante, ¿no? Pero están rindiendo negativo, el 0 de octubre 14% negativo está dando. Sí, lo cierto es que, digamos, me da la sensación de que ya estamos en un efecto de espiralización, ¿no?, de la inflación. Con lo cual, digamos, la tasa que hoy por hoy parece ser positiva, si uno la mira, ¿no?, efectivo, digamos, una tasa efectiva anual de un 200%, si uno lo mira contra más o menos el 115 de inflación histórica, dice, es un tazón en términos reales. Pero hay que ver que el REM, que ya quedó desactualizado, marcaba más o menos 160 de expectativa de inflación. Y con este 22% de devaluación, más la que venga en octubre, más la que pueda venir en noviembre, ya es más. yo creo que vamos a estar
tranquilamente por encima del 200 y vamos a estar más apuntando a unos próximos 12 meses en el orden del 300%. Entonces, ahí, digamos, esas tasas, digamos, que hoy parecen muy negativas para lo que es el SER, en el fondo lo que están diciendo es que hay un riesgo, digamos, latente de que la inflación se termine espiralizando y nos vayamos a un 300% anual. En este contexto, ¿qué le recomendás a los clientes hoy? Me parece que, digamos, el tema de bonos SER es una buena alternativa por el hecho de que en caso de haber un default en dólares, tienen menor riesgo de default, estos bonos, si bien en el gobierno anterior defaulteamos y reperfilamos la deuda en pesos también, y acá, digamos, parece que en Argentina todo es posible, daría la sensación que, digamos, es una manera, digamos, de cubrirse, y cuando uno mira la hiperinflación del año 89, puede ver que inclusive los números de inflación le ganaron un poco a la devaluación del dólar, ¿no? Hay como una inflación por las dudas, ¿no? Que hacen los comerciantes para cubrirse en sus costos de reposición, y en ese sentido, digamos, tener bonos ajustados por SER no me parece una mala alternativa. También tener acciones me parece algo interesante, y aquellos que están haciendo tasa, creo que, digamos, es un juego peligroso, interesante de muy corto plazo, no me quedaría más de 3 semanas. Sí, tal cual, porque, a ver, en una semana, o sea, la semana pasada, con la tasa ganaste mucho ante la baja del dólar. Ahora hay que ver qué te va a pasar. En cambio, el que compró CDRs perdió mucho en una semana, ¿no? Porque el CDR atado al contado con liquidación, que estuvo más de 800 y ahora lo tenés en 730, claro, perdiste mucho ahí. Sí, lo cierto es que, digamos, quien compra CDRs también tiene que pensar un poco que está en dólares, ¿no? Ya está dolarizado. El tema es justamente a qué dólar te lograste dolarizar. Me parece que, digamos, excepto que hayas comprado a través del MEP, ¿no? Más, es una oportunidad para aprovechar un dólar barato, ¿no? Un dólar hoy en la zona de 700, me parece que, digamos, compres lo que compres, si haces MEP o si entras en CDRs, es algo para aprovechar. ¿Hay un techo, Alejandro? ¿Hay un techo para esto en algún momento? Digo. Bueno, el techo está dado por si en algún momento viene un plan. Hoy, a ver, para que te des una idea, alrededor nuestro, parece que no, pero alrededor nuestro hay 26 billones de pesos. ¿Sí? Esto es, 26 millones de pesos nos están rodeando en este momento. ¿Sí? Es decir, son 26 trillions en inglés, ¿no? Para que se entienda la diferencia, porque los americanos hablan de billions, ¿no? Y son miles de millones. Esto no, son millones de pesos. ¿Sí? De todos esos millones de pesos, vos tenés que ver que solo una fracción es la base monetaria. ¿Sí? Hoy, las LELIQs, NOTALIQs y los pases equivalen a 3 veces la base monetaria. ¿Sí? Todos esos pasivos generan un interés, ¿sí? Y hoy corren a una velocidad del 200% anual. Entonces, digamos, lo que va a pasar es que si no se toma ninguna decisión, en un año, en lugar de tener 3 veces la base monetaria en estos instrumentos que generan interés y que son un pasivo del Banco Central, ¿sí? Vas a tener 6 veces. ¿Sí? Y eso, obviamente, el mercado lo detecta, y en función de eso es que hace correr al dólar y que se están moviendo las expectativas. Tiene que venir, digamos, alguien que tome la decisión de cortar de una buena vez con este sistema, claro, que hoy ya no es sostenible en el tiempo. ¿Sí? No es sostenible. O sea que va a depender mucho la situación de quien sea electo, quien sea el futuro presidente. Lo que pasa. Está claro que, digamos, hoy el gobierno no le conviene cortar el sistema hoy porque, digamos,
le estaría allanando el camino al próximo gobierno. Claro. Asumiría el costo político y le allanaría el camino al que venga. Pero claramente es una tarea que alguien va a tener que tomar, porque si no, digamos, vamos a repetir la historia del 87 al 90, ¿no? Si uno mira esa historia, hoy estamos más o menos por ahí, digamos, pasando del 87 al 88, digamos, en términos de inflación. Y bueno, ya en el 89 tuvimos 3.000, casi 4.000% de inflación, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos parados hoy. En un sistema que ya hoy no se puede sostener durante mucho tiempo más así, sin que entremos en una situación ya de desgaste total, ¿no? Porque lo que se puede ver es que ha sido una depreciación gradual constante, pero cada vez más acelerada de todas las variables. A lo largo de los años. Claro. Veíamos, no sé, un salto del 15 al 30% de inflación y nos alarmábamos. Hoy, digamos, ya estamos prácticamente pisando el 200 y yendo a buscar el 300 y parece como que... Es como el cuento de la... estándar argentino, es, ¿no?, como el cuento de la rana que se va cocinando en el agua hirviendo, ¿viste? Uno se va adaptando, así está el país, a estas cosas, como normales. ¿Qué va a pasar con el tema, cómo ves el tema de la dolarización? ¿Qué opinas de eso? ¿Es posible? La dolarización es posible. Si vos te fijás, yo siempre digo que nosotros, desde el punto de vista político, hemos, desde hace unos años, tomado la dirección de Venezuela, ¿no? Se habló mucho de Argenzuela y de que determinadas decisiones nos llevaban en ese, digamos, camino. Y si bien, digamos, los resultados políticos frenaron quizá la aceleración de que vayamos en esa línea, me parece que el rumbo sigue siendo ese. Y cuando mirás Venezuela, la decisión no fue política, fue del mercado, fue de la gente. Hoy en Venezuela el 95% de las transacciones se hacen en dólares. Se dio una dolarización de hecho porque claro, el bolívar terminó de ser una moneda que ya no servía para las transacciones cotidianas porque vos tenías que llevar una carretilla de claro, billetes para comprar un kilo de pan. Entonces, digamos, eso se terminó dando como de hecho, una suerte, digamos, de dolarización llevada a cabo por el mercado, claro, no por una facción política. ¿Sí? Acá pareciera ser que tenemos una facción política que está proponiendo decir, bueno, en lugar de llegar a ese extremo, adelantemos esa situación y planteémosla hoy, para todos. Hay un montón de aristas a ver en este tema. Ahí se corta un poco la comunicación con Alejandro Bianchi.